a María Celia Robaina, que es uruguaya, licenciada en Psicología, maestranda en Psicología Clínica, especialista en actuaciones psicosociales en violencia política y catástrofes, psicoterapeuta, psicodramatista. Es docente del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, realizando docencia en pasantía de acompañamiento a testigos en juicio contra el terrorismo de Estado, docencia en seminarios sobre psicología y derechos humanos y psicología y efectos actuales del terrorismo de Estado. Es miembro de la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, contratados por ACE, Ministerio de Salud Pública, para quienes no son uruguayas y uruguayos, a cargo de la reparación en salud mental a las víctimas del terrorismo de Estado, de acuerdo a las leyes de reparación que ayer mencionaba Cecilia Hernández. Integrante del equipo psicosocial que realiza acompañamientos a las expresas políticas en la causa por violencia sexual en el terrorismo de Estado. Y por su parte, nuestra otra invitada, Fabiana Rousseau, es argentina, es psicóloga de la UBA, directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Argentina, ex asesora en Derechos Humanos de la Legislatura porteña, ex directora del área de investigaciones en Derechos Humanos del Centro Cultural de Cooperación, coordinadora del área de psicoanálisis y derechos humanos del Instituto de Investigaciones del Campo Psicojurídico. Les agradecemos muchísimo a las dos que estén acá. Fabiana también viene de Mendoza, donde también estuvo exponiendo. Y bueno, y María Celia, también te agradecemos muchísimo el aporte que nos van a dar acá. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Yo también quiero agradecer a CLADEM la invitación a traer un poco nuestra experiencia aquí a este evento. Y bueno, ustedes en la carpeta tienen un trabajo que hicimos con otra colega, Lala Mangado, sobre la temática de la violencia sexual en el terrorismo de Estado. Yo voy a hablar de algunas ideas de eso y de la experiencia de acompañar al grupo de mujeres que tiene más de un año y unos meses que venimos trabajando con ellas. Bien, supongo que, bueno, hoy cuando expuso Analía, porque yo tomo la definición de violencia sexual que plantea ella en Grietas del Silencio, o sea, comportamientos y acciones de contenido y naturaleza sexual a los que se ve sometida una persona por medio de la fuerza, amenaza del uso de la fuerza, coacción, temor a la violencia, intimidación, opresión psicológica o abuso de poder. También supongo que ya han visto las distintas formas de violencia sexual y bueno, muchas de ellas están claras a partir del Estatuto de Roma. En nuestra experiencia de trabajo psicoterapéutico con las víctimas y de acompañamiento a este grupo de mujeres en la causa de violencia sexual, podemos decir que la desnudez forzada fue una práctica generalizada a la que prácticamente todas las mujeres detenidas fueron sometidas. Los manoseos, las burlas de carácter sexual, alusiones a su cuerpo y la violencia verbal fue también en forma generalizada. Muchas mujeres describen situaciones de tortura en sus genitales, introducción de objetos, hasta de animales. Hablan de que la amenaza de la violación fue una constante durante los tiempos que estuvieron de tortura, en esa situación de estar desnudas, encapuchadas o vendadas, siempre estaba el temor a que la violación apareciera en cualquier momento. Incluso
llegaron a tener simulacros de violaciones, ¿no? Algunas sí también cuentan que sí que fueron violadas en el sentido que se le da normalmente a la palabra, que fueron penetradas, y algunas describen escenas terribles de haber sido violadas por varios efectivos, y incluso en una misma oportunidad numerosos hombres que las violaban. Se dieron muchas situaciones de exhibicionismo, de violentarlas adelante de otros, y muchas veces eran sus compañeros de militancia, y llegando incluso a violarlas adelante de sus propias parejas, de sus propios maridos. Nosotros decimos que la violencia sexual en el terrorismo de Estado no fue una experiencia aislada, no fue acto en forma individual de algunos sádicos locos que trabajaron por su cuenta. Planteamos que la violencia sexual fue una pieza dentro de la maquinaria montada por el terror de Estado, pensada, planificada y ejecutada para destruir personas, dañarlas o enloquecerlas, para dividir los grupos y para dejar enseñanzas ejemplarizantes en la sociedad. Incluso el hecho de que no todas las mujeres fueron violadas llevó al silencio, porque estaba como la sospecha de que si a alguien le había pasado era porque ella algo había hecho, ¿no? Y esa sospecha quedó latente todo este tiempo. Yo creo que esa estrategia de algunas sí y otras no es una estrategia justamente para dividir y para montar sospecha entre ellos. O sea, la intención era dañar, destruir y destruir los grupos de pertenencia, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual en el terrorismo de Estado, nos vamos a referir a la que realizaron los represores a través de la fuerza física, el uso de armas, objetos amenazantes o animales en contextos de prisión y secuestro. En esas situaciones, el cuerpo de las mujeres era como una especie de botín de guerra. Se encontraban en una situación de total vulnerabilidad y de total exposición a un poder absoluto en un mundo con códigos muy machistas, como es el mundo militar, ¿no? Se usó para sacar información. Ellas relatan muchas veces que primero tenían sesiones de tortura y como no lograban hacerles contestar las preguntas que ellos planteaban, la tortura sexual fue como una segunda instancia, como un segundo momento a ver si lograban quebrarlas. También podemos hablar de violencia de género, porque muchas veces las amedrentaban con la amenaza de hacerle algo a sus hijos, incluso les pasaban grabaciones de voces que ellas creían que eran de sus hijos, como una forma de presionarlas para sacarles información. Bueno, nosotros creemos que la experiencia de tener un contacto con estos seres tan monstruosos es una experiencia que marca toda la vida. O sea, no es lo mismo haber conocido sujetos que despliegan tanta crueldad que no haber pasado por esa experiencia, ¿no? O sea, porque el victimario muestra los aspectos más siniestros, más primitivos y primarios del ser humano. Realiza acciones que no fueron ni siquiera imaginadas ni pensadas, ¿no? Y si bien esto podría hacernos pensar de que, actúa impulsivamente y que lo que allí aparece es algo como animal, no es animal porque se usa la inteligencia para eso. O sea, ellas describen incluso de que hubo formas de torturarlas personalizadas, pensadas, tomando los puntos débiles de cada una y viendo qué era lo que podía dañarla más. O sea que aquello que la sociedad necesita reprimir para vivir en sociedad, los represores lo desplegaron, ¿no? Y eso genera un punto de inflexión en la vida. Hay un antes y un después de estas experiencias.
En esta, analizando esta situación que vivieron estas mujeres, tenemos que también contextualizarlas, ¿no? Fue en las décadas de 70, de 80, en un contexto histórico de Guerra Fría. Se trataba de mujeres militantes, en su mayoría eran adolescentes y jóvenes, lo cual también nos plantea que el impacto en ellas es más fuerte, ¿no? Son etapas de desarrollo de proyectos, de desarrollo de la sexualidad, de despliegue de los proyectos de vida. Entonces, estas experiencias como que generaban marcas identitarias también, ¿no? También estamos hablando de un contexto de hace 30, 40 años atrás, donde el machismo era bastante más fuerte. Hoy gracias a las luchas de las organizaciones de mujeres, estamos en un mundo bastante mejor que en el de hace 40 años atrás. También el tema de la educación sexual que estas mujeres habían recibido, en general lleno de tabúes, la sexualidad vivida como con mucha culpa, donde ellas, a través de estas experiencias, lo que sintieron es que tenían que quebrar las normas internalizadas, las leyes de lo que estaba bien y lo que estaba mal. O sea, fueron expuestas a romper con esas normas internalizadas. Y también la situación de que fueran militantes, ¿no? El militante en general era muy idealista, hablaban del hombre nuevo y se imaginaban un sujeto mucho más puro, donde se veían más los aspectos positivos del ser humano que estos aspectos terribles del ser humano, ¿no? Y eso las hizo ser como muy autoexigentes, plantearse, bueno, tenían que ser resistentes, no tenían que hablar, no podían tener fallas. Lo que ellas cuentan es que en las situaciones de abuso y de violación se defendieron, pelearon, lucharon, pero que llegó un punto donde el cuerpo ya no puede defenderse más, como que el cuerpo se afloja. Y que ahí es cuando se producía la violación. Entonces, de alguna manera, ellas sienten que no podían sostener ese modelo de resistencia que querían y que idealizaban y creían que iban a poder lograrlo. Y además, pertenecían a grupos donde la autoexigencia también era muy fuerte. Entonces, estaba la sospecha de que, bueno, si no pudiste ser fuerte porque sos débil, ¿no? Y estas cosas, bueno, dañaron la autovaloración de sí misma, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué es necesario que pase tanto tiempo para poder hablar de estas cosas? Y bueno, por ahí voy a tomar hay varias, en nuestra disciplina hay varias definiciones de trauma psíquico. Yo voy a tomar una que es de Pau Pérez Sales, y dice que es una experiencia que constituye una amenaza para la integridad física y psicológica de la persona, que está asociada a emociones extremas, vivencias de caos y confusión durante el hecho, fragmentación del recuerdo, absurdidad, horror, ambivalencia, desconcierto, humillación, desamparo o pérdida de control sobre la propia vida. O sea, las experiencias traumáticas exponen a los sujetos a una carga energética tan grande que el psiquismo no lo puede procesar con los mecanismos habituales. Y eso hace que quede como escindido o bloqueado, ¿no? Y entonces, bueno, hace varias décadas que estos traumatismos están ahí latentes y nos ha costado poderlos explicitar, poderlos ver, poderlos enunciar. O sea, por un lado, lo traumático lleva a reprimir, a escindir, a bloquear y a olvidar estas experiencias. También es cierto que cuando las personas vivimos situaciones traumáticas, las palabras nunca alcanzan para describir los hechos. Las personas sienten que no pueden llegar a transmitir porque no hay representaciones de algo tan devastador. Entonces, ha sido difícil poder hablar.
También plantean que esas imágenes son imágenes que se quieren olvidar, porque no se reconocen a sí mismas en esas escenas. Es como que no se acepta verse a ellas en la situación del abuso. También es cierto que al tocar un área de tanta intimidad como la sexualidad, el abusador sabe que tiene el silencio de la víctima, y eso ocurre en otras situaciones de violencia sexual, ¿no? Donde en general es difícil que puedan contarlo y que los otros puedan escucharlo. Ellas cuentan que durante la prisión en general no se contaba mucho lo que le había pasado a cada una, y que eso quizás era como un intento de minimizar las experiencias, porque si hablaban mucho era como engrandecer y darle demasiada importancia al represor. Minimizándolo podían ser más resistentes y fortalecer más lo resistente. También el temor a que no les creyeran, el manto de sospecha, la mirada culpógena. Y además, a nivel psíquico, es necesario que transcurra un cierto tiempo para tomar distancia de los hechos, para que se construya como un reordenamiento interno de ello y para poder expresarlo. También es verdad que los demás hemos jugado un papel evasivo en esto. No hemos preguntado demasiado, no hemos querido saber. A veces se intuye que puede haber pasado, pero mejor, ¿para qué me lo vas a contar? Porque si me lo contás, ¿qué hago con eso que me decís, no? Son conductas de nuestras miserias humanas que tenemos, ¿no? Y bueno, y ni que hablar el contexto político. O sea, la impunidad no les daba ningún tipo de garantías para poder denunciar estas cosas y además con los riesgos de que hubiera algún tipo de represalias, ¿no? Los silenciados se expresan, ¿no? Porque estas experiencias de alguna manera generan efectos que van apareciendo en distintos momentos. Nosotros pensamos que esta experiencia afecta a todas las dimensiones del sujeto, las afectivas, las cognitivas, físicas, vinculares y sociales, que deja marcas que pueden reaparecer. Por supuesto que ha habido efectos en la sexualidad de distinto tipo, llegando a situaciones de anorgasmia, llegando a situaciones donde se aparece la figura del violador en momentos de intimidad de la sexualidad. También esto que yo les contaba hoy de que no se pueden reconocer a ellas mismas en esa escena genera daños en la autoestima. A veces cuentan que se sienten como sucias, como manchadas, como que pueden contaminar con esta historia que cargan. Y bueno, también aparecen efectos en distorsiones del esquema corporal, como una especie de cuerpo coraza que se defiende del otro y también limita su expresividad, ¿no? También aparecen alteraciones del sueño, sobresaltos, pesadillas, y se modifica hasta filosóficamente la concepción del ser humano, ¿no? Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein, que son chilenas, plantean que a diferencia de otros métodos de tortura, la de carácter sexual apunta a pervertir un área vital del funcionamiento biopsicológico del individuo, aquella relacionada con el placer, con la procreación, con los vínculos erótico-amorosos, con el objeto de transformarla en un espacio de horror, de agresión, de humillación y de dolor. O sea que el represor sabía que estaba tocando un área muy sensible y un área que deja marcas que pueden ser perdurables, ¿no? Y un fenómeno que en el trabajo con ellas lo hemos visto es que si bien entienden de que
de que no tenían ninguna posibilidad de evitarlo, porque se encontraban en una situación de un poder absoluto sobre ellas, en una situación de encierro. De todas maneras, como que no se perdonan haberlo vivido. Aparecen sentimientos de autoinculpación. Stolkiner, es una colega argentina, plantea: reafirmamos que un campo de concentración es básicamente un dispositivo de desubjetivación. La persona sometida al dispositivo de campo de concentración era siempre víctima, aunque a veces se pensara culpable. Y ese es un tema que fue necesario trabajar, ¿no? Cómo salir de ese lugar culpógeno, que además era el lugar que le ponía el perpetrador, ¿no? La culpaba a ella de lo que él hacía. Le decía que ella lo había provocado, o le decía que ella era una prostituta, la humillaba, la descalificaba. Ahora, cuando hablamos de los daños, también es importante ver cuáles fueron los recursos de protección, porque si bien el objetivo que se plantearon los represores fue aniquilar a los sujetos, destruirlos, dañarlos, lo que hemos visto es que la gran mayoría de ellas ha podido con su vida, ha podido defenderse, ha podido salir adelante. Y entonces, bueno, trabajamos las dos partes, ¿no? Cuentan que dentro de la prisión el apoyo y la solidaridad entre ellas mismas fue fundamental, hubo una gran unión. El apoyo afectivo de la familia, la necesidad de centrarse más en el pensar que en el sentir, o sea, controlar los sentimientos con el pensamiento y pensar en positivo. También fue muy importante la ideología, o sea, entendían las lógicas del enemigo desde la situación de su ideología y de sus luchas. También la creatividad, el humor, cuentan además muchas anécdotas muy lindas de cosas hasta artísticas que hicieron juntas, obras de teatro, manualidades, poesías. Bueno, luego de la prisión se preocuparon por no quedar estigmatizadas en un lugar paralizante de víctimas. Tomaron en sus manos la vida, armaron sus proyectos de vida y bueno, también eso ha hecho que pasara tanto tiempo. O sea, cuando salieron estaban alrededor de los 30 años, era un momento de la vida que no era para reivindicar esto, porque estaban como en deuda con su propia vida, necesitaban poder realizar los proyectos que habían quedado bloqueados en la prisión. Y bueno, y ellas dicen que bueno, aferrarse a lo mejor del ser humano, ser sujetos pensantes, en definitiva, lo que las recató también es salir del lugar de cosa que las ubicaba el represor y tomar el lugar de persona, un lugar dignificante, ¿no? Bueno, yo ahora les voy a contar un poco cómo ha sido la experiencia de trabajo con el grupo de mujeres. En octubre del año 2010 se acercó a la Cooperativa de Salud Mental y de Derechos Humanos una de las integrantes del grupo, donde plantea de que bueno, que van a formar este grupo de mujeres de expresas para denunciar el tema de la violencia sexual y que les gustaría contar con apoyo técnico. A partir de ese momento le llamamos un equipo psicosocial, porque bueno, lo integramos una trabajadora social que además es psicóloga social y yo que soy psicóloga. Y cuando nos acercamos se trataba de un grupo bastante numeroso, llegaban a pasar por allí alrededor de 50 mujeres, pero no era un grupo, era como un colectivo de mujeres que habían tenido una experiencia en común. Y bueno, se trataba de un tema súper delicado, un tema que por todas las razones que decía anteriormente se había mantenido en secreto, se había mantenido en silencio. Entonces
vimos que era necesario armar un grupo más sólido para poder empezar a conocer las vivencias y las experiencias que ellas habían pasado. Entonces, bueno, nos planteamos, en primer lugar, ver con qué expectativa venía cada una, qué esperaba de este espacio, qué esperaba de ese proceso de búsqueda de justicia. Entonces, bueno, establecimos como los objetivos. El objetivo general fue realizar una denuncia de violencia sexual padecida por expresas políticas con perspectiva de género para que la sociedad conociera la verdad y para que se hiciera justicia. Como otros objetivos específicos, pedían la conformación del grupo, el poder sanear y curar estas heridas, que hubiera contención, el poder seguir acercando a esas vivencias que había costado tanto poder tocarlas, la necesidad de informarse, de tener más elementos para poderse manejar mejor en este proceso y el poder ver las formas de prevenir para que estas cosas no ocurran más. Fuimos trabajando las emociones que se iban produciendo, las preocupaciones, los temores, y entre los temores hablaban de temores más personales, otros más grupales y otros más sociales. Entre los temores personales estaba el miedo a desbordarse, el miedo a la locura. O sea, era como abrir una caja de Pandora y no se sabía qué podía pasar. El miedo a no recordar. Han pasado 30 o 40 años, quizás tenían la preocupación de que si el juez le hacía una serie de preguntas, de detalles, ellas no los recordaran, lo cual es totalmente entendible. Y otro miedo muy grande que tenían era el de perjudicar a sus familias al develar esto que era un secreto familiar. El perjudicar a su pareja, a sus hijos. Y bueno, y todas esas temáticas fuimos trabajando en este año y pico que venimos trabajando. Como preocupaciones sociales, planteaban la necesidad de desenmascarar a los ejecutores de estos hechos, de que la sociedad conociera realmente la verdad y la necesidad de que les creyeran y que las comprendieran, que la gente más joven pudiera conocer este pasado, que se pudiera interesar por este pasado. Y también estaban preocupadas porque, bueno, no tenían experiencia en procesos judiciales y no sabían ni el lenguaje cómo era, ni las etapas, ni qué quería decir. Bueno, algo que las asustaba mucho era pensar que en algún momento podían tener a sus violadores enfrente. Entonces, bueno, tuvimos que definir un plan de temáticas y de actividades para trabajar juntos. A nosotros, al equipo psicosocial, nos pedían que trabajáramos más esto de por qué hacer la denuncia, por qué hacerla en este momento, cómo trabajar estos temas con sus familias, la necesidad de explicitar todas las emociones que se iban movilizando, miedo, vergüenza, culpa, rabia, impotencia. Y también en esas instancias ellas fueron viendo que no solo necesitaban del equipo psicosocial, sino que fundamentalmente había toda una parte muy importante que era el asesoramiento de los abogados y también, que por supuesto tuvieron y siguen teniendo instancias de asesoramiento con los abogados y también con periodistas, porque ellas sabían que la prensa podía hacer un manejo muy morboso del tema y siempre preocupó darle un marco de mucho cuidado, de protegerlas y de no exponerlas cuando tuvieran que salir en los medios de comunicación. Bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente con técnicas grupales. Hubo todo un periodo donde nos propusimos armar un grupo, fortalecer al grupo, y ahí armamos un contrato de trabajo donde, por ejemplo, se establecía la importancia de la confidencialidad, o sea que de lo que se hablaba allí, uno se comprometía a no decirlo afuera.
el compromiso a asistir a las reuniones y avisar cuando uno no podía ir. Bueno, y por supuesto que cuando encuadramos, cuando armamos, cuando pusimos algunas condiciones para trabajar, ya no eran 40 y 50. Ahí empezamos a trabajar con un grupo más reducido de unas 15 mujeres. Pero fue un grupo muy sólido, donde se desarrolló un fuerte sentimiento de pertenencia y logramos que hubiera rotación de los roles, que se distribuyeran las tareas, o sea, como que... porque de alguna manera este grupo surgió con un fuerte liderazgo de una de ellas. Entonces, bueno, fue muy importante para el impulso, pero para que el grupo pudiera fortalecerse era importante que eso se repartiera entre todas, ¿no? Bien. Nosotros, como equipo psicosocial, ofrecimos siempre un acompañamiento grupal, con instancias quincenales, y nos propusimos trabajar esas temáticas que afectaban como al grupo en su conjunto. De todas maneras, dejamos abierta la posibilidad de instancias individuales, donde, bueno, en varios momentos nos han pedido alguna entrevista individual a Alba Pastorini o a mí, que integramos el equipo. También hubo momentos fuertes, momentos que alguna de ellas la vimos más afectada, donde sugerimos la importancia de psicoterapias individuales, que algunas se podían desarrollar en la cooperativa, y también se contó con algunos psicólogos solidarios que se ofrecieron a dar una mano en esto. Hubo un momento de dificultad que fue cuando tenían que redactar su testimonio. Contaban que, bueno, que se sentaban con la iniciativa de hacerlo y no podían. Y así iban pasando semanas, meses, y no podían concretar el escribir el testimonio. Y ahí, bueno, entonces trabajamos qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los obstáculos, cuáles eran los frenos, qué era lo que estaba ahí obturando. También les dimos cierta información, por ejemplo, sobre los efectos de los traumas, las reacciones, o sea, para poderlo manejar intelectualmente y no solo desde las emociones, sino aportar elementos que les ayudaran a tener un manejo intelectual del tema. Bueno, para nosotros fue también una experiencia nueva. En este tema no habíamos trabajado antes, concretamente en el tema de la violencia sexual en el terrorismo de Estado. Entonces fue muy importante el trabajo que hicimos junto con las compañeras del Centro Ulloa de Argentina, que estuvieron siempre muy dispuestos a asesorarnos, a pensar juntos. Bueno, viajaron en 2 oportunidades, Fabiana y Karina Rivero en otra oportunidad vino una abogada, la doctora Ana Oberlin, y trabajaron con el grupo de mujeres y con el equipo psicosocial también, ¿no? Sin duda que este trabajo requiere un pensamiento interdisciplinario, o sea, acá se entrecruzan aspectos de distintas disciplinas, y bueno, y tenemos mucho para aprender unas de otras, ¿no? Bueno, hubo un momento muy fuerte y muy doloroso en el grupo, y fue cuando falleció una de las integrantes del grupo, y si bien se trataba de una mujer que tenía serios problemas de salud, que había tenido ya infartos, que había tenido varias operaciones. El hecho es que empezó con un accidente vascular que se manifestó cuando los abogados entregaron el escrito en el juzgado y ellas estaban en la puerta del juzgado. O sea que quedó muy vinculado a esta experiencia y al estrés que generaba y movilizaba esta experiencia. Bueno, por supuesto que fue una temática a trabajar, a pensar, a contener y a poder encontrar como ciertas explicaciones, ¿no? Bueno, en estos momentos nos encontramos en la etapa de que están yendo a las audiencias a declarar. Empezaron ahora, en el mes de marzo. Y bueno, lo que observamos, si bien bueno, no podemos hacer acompañamiento a cada una, porque bueno, son 27 las que hicieron la denuncia, y bueno, nosotros no tenemos tanta disponibilidad como para
acompañar a tanta gente. En las audiencias que hemos estado presentes vemos que es como una síntesis de lo peor de la experiencia carcelaria, ¿no? Desde el momento que fueron detenidas al que fueron liberadas, donde indudablemente es como reactualizar y revivir todas esas experiencias dolorosas, ¿no? Y ellas mismas comentan de que se asombran de que sentadas ahí recuerdan cosas que tenían absolutamente olvidadas y que no habían puesto en su testimonio escrito. Que en esa situación surgen, ¿no? También hay momentos, donde se emocionan, donde se quiebra la voz, donde quizás necesitan llorar, o momentos que simplemente necesitan silencio, necesitan unos minutos de silencio. Ahora, salen de la audiencia con un sentimiento de alivio. En general, se sienten reconfortadas de que pudieron decir todo lo que querían decir y de que eso que ellas sentían que les pujaba adentro, que era como una espina clavada, que poderlo sacar y poner en manos de la ley, en manos de la justicia, y que otros resuelvan cómo manejar esto. En un trabajo que escribimos con otras colegas, Marota y Mosquera, decimos que un aspecto reparador del testimonio es que quien estuvo en una situación de total dominación, sometimiento y humillación, hoy pueda ubicarse en el lugar opuesto al que lo ubicó el perpetrador, salir del lugar pasivo del sufrimiento y pasar al lugar activo y dignificante del denunciante, del que colabora para que se cumpla la ley. Este movimiento de retornar al pasado para darle una nueva versión confiere a los juicios y al testimonio un carácter reparatorio si podemos entretejer lo personal en clave social. Y también decíamos, su participación se vive también como un acto de responsabilidad hacia su comunidad, como portadores de una historia muchas veces ignorada o silenciada. Por eso se dice que las audiencias tienen también un carácter de reparación simbólica. Los juicios permiten construir un nuevo futuro. No solo es reparatorio que los victimarios sean castigados, es primordial que como sociedad tomemos aprendizaje de este pasado tan brutal, que repudiemos estos crímenes para construir una democracia que goce de buena salud. Tomamos acá una definición de acompañamiento. Por supuesto que Fabiana se va a explayar más en lo que es el acompañamiento. Esta es una definición del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que dice: acompañar es estar al lado de, brindar apoyo humano que reconforta y alivia. Es no dejar a la persona sola con el problema, sino compartir con ella el dolor que sufre. El fin primordial del acompañamiento psicológico es, por un lado, la contención y el sostenimiento, que implica ayudar a la víctima contra la irrupción de los propios impulsos y sentimientos, volviendo su mundo interno más manejable, de manera que pueda regular sus reacciones físicas y psíquicas durante sus actuaciones a lo largo del proceso de litigio. Y pensando hacia futuro, vemos que la experiencia nos indica que en el trabajo en derechos humanos no alcanzan los acuerdos internacionales, no alcanzan las leyes, los protocolos, los estatutos, sino que es necesario que ellos se encarnen en situaciones concretas, que se generen procesos de subjetivación que modifiquen nuestras formas de sentir, de pensar y de actuar. Los procesos se inician con el valor de quienes se animan a hablar y pueden hablar de lo no hablado, en esa lucha por hacerse escuchar. Ahora, ellas tienen el peso de traer este pasado que no hemos querido ver, pero no podemos dejarlas solas con ese peso. Es necesario que más actores de la sociedad se involucren y se suman a esta causa. Hemos durante mucho tiempo vivido en situaciones donde se nos ha ocultado la información, se ha tergiversado la historia, se ha mentido. Y yo pensaba, ¿no? En estos momentos en la sociedad uruguaya estamos muy consternados con el tema de los enfermeros que han asesinado a pacientes. Está muy bien que estemos consternados, está muy bien que nos horrorice, que nos genere tanto
rechazo estas aberraciones humanas. Pero sin embargo, con los crímenes del terrorismo de Estado no ha pasado lo mismo. No hemos logrado un discurso consensuado. Nuestra sociedad está dividida al medio. Hay una mitad que se sensibiliza con estos temas y hay otra mitad que no quiere recordar, que le molesta que sigamos hablando de estos temas. Bueno, tenemos una deuda con ese pasado y es importante lograr como sociedad una narración común. Y para eso es fundamental que haya políticas de Estado que promuevan las denuncias y que le den garantías y protecciones a los testigos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que ser la última en exponer es un problema, porque uno siente que va a decir lo que ya se ha dicho y repetido, pero por lo tanto voy a ser muy breve, pero sí me interesa transmitir algunas cuestiones puntuales de la experiencia que venimos desarrollando en la Argentina a partir de la reapertura de los juicios y lo que eso significó. En primer lugar, porque la suposición que hubo de entrada era que un juicio se podía llevar adelante, un juicio por delitos de lesa humanidad, se podía llevar adelante solo desde el campo desde el campo jurídico. Y el primer problema con el que se encontraron fundamentalmente los jueces es que esto era imposible de pensar, porque lo que había que escuchar en esas audiencias durante a lo mejor 8 meses, 9 meses, 10 meses, con 500 testigos o 400 testigos, como es la magnitud de alguna de las megacausas que se llevaron adelante en el país, implicaba estar alrededor de 7, 8